Comenzamos un nuevo curso en la UNED. Criminología. Y en concreto vamos a hablar sobre los fundamentos de la psicología. A lo largo de este capítulo se abarcan diversos aspectos que engloban los fundamentos de la psicología. En primer lugar, se ofrece una visión general sobre la ciencia de la psicología, sus objetivos y campo de acción, para posteriormente analizar sus antecedentes, donde se analizarán las aportaciones del racionalismo y el empirismo. A continuación, nos adentraremos en los fundamentos biológicos de la conducta, profundizando en la importancia de la genética y el ambiente en nuestros comportamientos y cómo se estructura nuestro sistema nervioso. Se finaliza el capítulo con una explicación sobre la teoría de la evolución y su influencia en la conducta criminal. Hablemos de la ciencia de la psicología. La psicología es una ciencia que estudia las funciones básicas de los seres humanos, como la motivación, la emoción, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje, la atención y la percepción. Todos ellos procesos psicológicos básicos que serán tratados a lo largo de los capítulos que integran este manual. Pero también se encarga del estudio de otros temas de relevancia social, como la violencia, el racismo, las formas de expresión de la agresividad o aspectos relativos a la salud mental del ser humano, como la intervención y rehabilitación en personas afectadas por alteraciones psicopatológicas diversas, cuadros psicópticos, trastornos afectivos y por ansiedad, estrés, dependencia de sustancias, etc. En la actualidad, la mayor parte de los psicólogos contemporáneos aceptaría definir la psicología como la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Esta definición contiene multitud de objetivos, entre ellos explicar cómo los seres humanos piensan, sienten, perciben, atienden, recuerdan, se relacionan con los demás, cómo se adaptan a las demandas de su entorno o por qué actúan de un determinado modo y no de otro. El campo que abarca la psicología en el estudio de la conducta y los procesos mentales se expande en una gran diversidad de enfoques que dan lugar a una enorme especialización y variedad de campos dentro de la propia psicología, entre ellos la psicología clínica, la psicología social y organizacional, la educativa, la psicología del desarrollo, la experimental, la psicología de la personalidad, la fisiológica, la psicología criminal y forense. En cuanto a las principales ramas de la psicología clínica, podemos decir que es la que se encarga de la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y la rehabilitación de personas con problemas de salud mental. De la psicología social y organizacional diremos que esta es la que estudia las relaciones sociales y cómo éstas influyen en la conducta, los pensamientos y los sentimientos de las personas. Se centra en la investigación y desarrollo de programas para fortalecer la motivación y la eficiencia en el desempeño de los trabajadores, mejorando su bienestar. De la psicología educativa diremos que se desarrolla, diseña y evalúa materiales y procedimientos para programas educativos con objeto de mejorar el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos o instituciones. De la psicología del desarrollo diremos que ésta analiza y estudia los cambios y transformaciones de las personas en su aspecto psíquico y fisiológico a lo largo de todas las etapas de su ciclo vital. De la psicología experimental diremos que estudia los fenómenos psicológicos de individuos y poblaciones mediante el método científico, centrándose en los procesos mentales, cognitivos, motivacionales, emocionales y conductuales, aplicando el conocimiento adquirido para implementar estrategias y programas de intervención con el objetivo de dar respuesta a las cuestiones relativas a la conducta humana. De la psicología de la personalidad diremos que estudia y evalúa el comportamiento y la personalidad y su variación entre los individuos, ocupándose de que su desarrollo sea el adecuado. En suma, analiza los procesos cognitivos afectivos, cognitivos y conductuales del individuo. De la psicología fisiológica diremos que analiza y estudia las bases neurobiológicas de procesos psicológicos específicos. Y por último, de la que tratamos, la psicología criminal y forense. La psicología criminal pretende determinar los motivos psicológicos por los que se comete un delito, mientras que la psicología forense pretende analizar el efecto del delito sobre la víctima. Hagamos una introducción a la psicología, con una aproximación a la criminología. La psicología interacciona y trabaja de forma conjunta con otras ciencias, como por ejemplo la sociología, aunque ésta dirige su atención hacia procesos grupales, mientras que la psicología lo hace sobre el individuo, o la biología, cuya interacción se centra en estudiar la relación entre la conducta humana y el sistema nervioso. Sin embargo,
Toda esta diversificación de la psicología coincide en un aspecto fundamental que es el método científico, sello distintivo de cualquier ciencia empírica. Aunque el método de investigación en psicología será tratado con detalle en otro capítulo, es conveniente conocer desde el principio que el procedimiento que sigue la psicología comienza planteándose hipótesis científicas a partir de la observación y recopilando datos para posteriormente desarrollar teorías que expliquen los hechos observados. Este conocimiento empírico permitirá hacer nuevas predicciones recurriendo de nuevo a la observación y a experimentaciones adicionales que determinarán si estas teorías son correctas. De este modo, puede decirse que la psicología utiliza el método científico para entender, describir, predecir y, en suma, para obtener cierto control sobre los procesos mentales y la conducta. Por ejemplo, si se quiere comprobar, como ya hicieron otros autores, por ejemplo Egley y Stephen en 1986, Hyde en 1984 y Lynn en 1988, que la conducta agresiva es más frecuente en el género masculino que en el femenino, la psicología, en primer lugar, tratará de contrastar si esta hipótesis inicial se confirma o no. Una vez que haya sido corroborada, lo propio será describir y explicar estas diferencias, lo que probablemente conllevará el planteamiento de nuevas hipótesis, que deberán ser de nuevo contrastadas. Todas estas hipótesis se sustentarán en diversas teorías que desde diferentes orientaciones intentarán explicar la causa de estas diferencias de género en la conducta agresiva. Por ejemplo, de un modo muy simplificado, la psicología podría atribuir estas diferencias a los niveles de testosterona. Dado que los hombres presentan unos niveles más altos de esta hormona que las mujeres, sería factible plantear que los hombres, extremadamente violentos, tendrán muy probablemente niveles más altos de testosterona que los que no lo son. La psicología del desarrollo, por otra parte, atribuirá este comportamiento a factores de aprendizaje en la edad temprana. Y en este caso, se podría presuponer que los varones que se eduquen en una esfera familiar en la que prime la desigualdad de género van a presentar en el futuro más conductas agresivas que los que se eduquen en un ámbito de igualdad. Asimismo, desde la psicología social se podrían explicar estas diferencias de género en la conducta agresiva como un reflejo de factores culturales y, en este sentido, podría predecirse que en las sociedades en las que se alienta la actitud agresiva de los niños y se censura o inhibe la de las niñas, sea más probable el desarrollo de comportamientos agresivos en los primeros. Obviamente, cada una de estas predicciones o hipótesis planteadas desde distintos puntos de vista han de ponerse a prueba mediante la investigación científica y de este modo podrá conocerse si una teoría es más adecuada que otra para explicar los hechos o si es la combinación de varias, lo que con ayuda de la evidencia empírica puede facilitar la comprensión y el control de la conducta agresiva. Estas distintas perspectivas se reflejan en 5 modelos psicológicos diferentes: biológico, psicodinámico, cognitivo, conductual y humanista. Hablemos de ellos. El modelo biológico es el que aúna 2 disciplinas, la psicología y la biología, y en este sentido pretende estudiar la conducta y los procesos mentales atendiendo a sus componentes biológicos, centrándose, por ejemplo, en cómo los genes, las hormonas o la herencia influyen en el comportamiento y en los procesos cognitivos. Con respecto a las emociones, por ejemplo, la evidencia ha demostrado que hay emociones universales e innatas, como es el caso del miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco, mientras otros tienen un marcado carácter aprendido, como es el caso del orgullo, la vergüenza, la hostilidad, la felicidad o el amor. Del modelo psicodinámico, diremos que este defiende la idea de que toda conducta está motivada por fuerzas internas movidas por el inconsciente y por tanto de escaso control por parte del individuo. Gran parte de las premisas básicas de este modelo han sido severamente criticadas. Sin embargo, hay que reconocer al menos que los trabajos de Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, proporcionaron la base para el tratamiento de algunos desórdenes mentales o para la comprensión de fenómenos como los comportamientos agresivos, entre otros. Del modelo cognitivo, diremos que este estudia cómo los individuos van adquiriendo conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia y cómo son capaces de detectar, almacenar y manipular y recuperar la información para poder hacer planes y programas metas. Este modelo aborda la mente humana desde la perspectiva del procesamiento de la información. El interés principal de los psicólogos cognitivos es estudiar la capacidad de los seres humanos para seleccionar y atender la información de su entorno, recordarla y poder procesarla para planificar sus actividades y resolver problemas de manera eficaz. En la actualidad es el modelo dominante de la psicología científica.
A diferencia de los tres modelos anteriores, que dirigen el foco de atención hacia el interior del organismo para determinar las causas del comportamiento, el modelo conductual nace destacando que el interés u objetivo de la psicología debe centrarse exclusivamente en la conducta observable. Watson fue el primer psicólogo que respaldó este modelo afirmando que una comprensión completa de la conducta humana podría obtenerse mediante el control del ambiente en el que se desenvuelven las personas. Este modelo ha sido fundamental en el desarrollo de la psicología, no solo por sus múltiples aportaciones a los procesos de aprendizaje, sino también por la gran diversidad de áreas en las que se han aplicado sus contribuciones, por ejemplo en el tratamiento de los desórdenes mentales o de tipo sexual, o los trastornos relacionados con la conducta criminal, como por ejemplo el trastorno de la personalidad antisocial. Y del modelo humanista diremos que éste intenta superar el determinismo y mecanicismo de la mayor parte de modelos anteriores, rechazando todas las concepciones que apoyan que el comportamiento está determinado por fuerzas biológicas automáticas, por procesos inconscientes o por el ambiente. Este modelo subraya la importancia de considerar al ser humano como un todo, centrándose en su estudio de manera global con el objetivo de enriquecer su vida, favoreciendo su crecimiento personal y el desarrollo de sus potencialidades, o sea, la autorrealización. Aunque no todos los modelos se han mantenido con la misma fuerza, la mayor parte han continuado desarrollándose y perfeccionándose, ofreciendo a la psicología instrumentos sobre los que guiarse y entender mejor el comportamiento humano. Hablemos de los antecedentes de la psicología. Establecer una fecha de inicio en la psicología como disciplina de conocimiento es complejo. Sus comienzos se encuentran en la filosofía, que se centró en la reflexión sobre el alma humana. Esta orientación filosófica inicial fue posteriormente sustituida por otra, de carácter científico, interesada en el estudio de la conducta y de los procesos mentales. Concretamente se considera como hito clave en esta transición la fundación en el año 1879 del primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, dirigido por el psicólogo Wilhelm Wundt. A partir de este momento, la psicología pasa a ser una disciplina científica que emplea el método experimental como procedimiento de estudio del comportamiento humano y de los procesos que lo sustentan. Sin embargo, la psicología ha tenido un periodo largo de transición, durante el que ha ido adaptándose a los grandes cambios que de sus inicios en la filosofía han ido aconteciendo hasta llegar a ser la ciencia psicológica que es hoy día. En Europa, el surgimiento de la Ilustración fue un movimiento cultural de renovación con una gran implicación en la ciencia. En aquellos momentos se buscaba la forma de llegar al conocimiento admitiendo la razón y la experiencia como únicas vías para conseguirlo. Esta concepción dio lugar a finales del siglo XVII al surgimiento de dos importantes movimientos que se desarrollaron casi de modo paralelo, el racionalismo y el empirismo. Hablemos de ellos. El racionalismo. El racionalismo es una corriente de la filosofía que se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Entre sus características más destacables están su convencimiento sobre la primacía de la razón para alcanzar, conocer y explicar la realidad de nuestro entorno, su creencia sobre la existencia de ideas innatas presentes desde el nacimiento, todos los contenidos mentales son ideas, y su método basado en la ciencia que consideraba más exacta y certera las matemáticas. El máximo representante del movimiento racionalista fue el filósofo René Descartes, 1596-1650, cuyo pensamiento estuvo marcado por el importante papel de la razón, como única fuente para llegar al conocimiento de una verdad universal. Descartes fue un filósofo, pero también fue un científico, y como tal, su interés se centró en la ciencia. La metodología planteada por Descartes pretendía llegar al conocimiento de la verdad, poniendo en duda todo el saber tradicional que procediese de la fe o la tradición, y confiando exclusivamente en el único principio que es universal y capaz de resistir cualquier duda, que es la razón. Desarrolló así una teoría cuyo principal objetivo fue descubrir las reglas metodológicas por las que la mente humana debía regirse en la búsqueda de la certeza. Descartes aportó a la psicología un método científico riguroso, que según su criterio debía tener la misma certeza y rigurosidad de las matemáticas, y que fuera una ciencia exacta como la física. Para ello, desarrolló un método deductivo que pretendía unificar todo el saber y que fuese válido para todos los científicos.
Los orígenes de esta nueva manera de entender la ciencia se encuentran en los pensamientos de astrónomos como Copérnico, Kepler o Galileo, entre otros, que dieron a la investigación un vuelco, primando la observación directa y la experimentación, e incorporando el uso de tratamientos matemáticos de los datos que dieron legitimidad a esta nueva metodología que dudaba de todo lo que no tuviera evidencia científica. Para su desarrollo, se inspiró íntegramente en la ciencia matemática y a raíz de ello expuso las 4 reglas básicas del método, que según su criterio, cualquier investigador científica debería cumplir. Sería la evidencia. Esta es la regla más incuestionable e importante. Se trata de admitir únicamente como verdadero aquello que se presenta a nuestra razón como evidente y que para Descartes debería cumplir 2 requisitos: ser claro y distinto. Ser claro, que se presenta y se experimenta de forma directa, por ejemplo, algo que percibimos a través de nuestros sentidos, y distinto, que puede diferenciarse claramente de cualquier otra cosa. Su contrario sería la confusión. Esto significa que si existe la más mínima probabilidad de que algo pueda ser falso, habrá que considerarlo provisionalmente falso. Ateniéndonos a esta regla, una persona imputada en un asesinato habría que considerarla provisionalmente inocente, si no se tiene la evidencia de su culpabilidad. En realidad, esta sería la base de la presunción de inocencia inicial de la que actualmente se parte en cualquier juicio. Del análisis. En palabras textuales de Descartes, la fase de análisis consiste en dividir cada una de las dificultades en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Cuando hay que analizar algo complejo, la claridad y la distinción, o sea, la evidencia, es mucho más difícil de obtener. Por ello, lo que se sugiere es dividir las instancias complejas, es decir, el problema o elemento que esté examinando en tantas partes como sea posible para garantizar la claridad y la distinción de sus componentes, admitiendo solo como verdaderas aquellas que sean evidentes. En suma, se trata de un proceso inductivo, que va de lo más complejo a lo más simple. Y luego tenemos la síntesis, que en palabras de Descartes, la síntesis consiste en conducir ordenadamente los pensamientos, empezando por los objetos más simples y fáciles de conocer para ir ascendiendo gradualmente hasta el conocimiento de los más complejos. En este caso, se trata de un proceso ordenado de deducción, en el que unas ideas se encadenan a otras necesariamente, reconstruyendo lo complejo a partir de sus elementos más simples. Y de la enumeración, que diremos que es un principio que, según Descartes, consiste en realizar un recuento integral de todo y una revisión tan general con la que se tenga la seguridad de no omitir nada. En conclusión, se trata de revisar escrupulosamente cada uno de los pasos procedentes de la investigación, haciendo recuentos integrales y revisiones generales que aseguren no haber cometido ningún error en los pasos precedentes y que todo el proceso esté exento de errores y prejuicios. El racionalismo centró su atención en el estudio del conocimiento a través de la razón, preguntándose sobre su origen y fundamento y buscando el método más adecuado para llegar a alcanzar la verdad científica, que es exactamente lo que Descartes pretendía con su propuesta metodológica. Tanto el racionalismo como el empirismo buscan una explicación a cómo los seres humanos adquieren el conocimiento y lo hacen desde posiciones fundamentalmente opuestas. Hablemos del empirismo. El empirismo nace fundamentalmente en Inglaterra, más o menos paralelamente al racionalismo. El término empirismo procede del griego empeiria, que significa experiencia, y de ahí emana una de sus premisas fundamentales, su defensa de que todo conocimiento deriva de los sentidos, y que sólo a través de ellos podremos conocer los hechos que nos permitan contactar con la realidad. Por ello, los empiristas tomaron como ideal de ciencia la ciencia natural, que se basa en los hechos observables. El empirismo ha sido la corriente filosófica más importante y determinante en el desarrollo de la psicología experimental de los siglos posteriores. Se despreocupó de las cuestiones metafísicas y se constituyó como una teoría filosófica centrada en describir el conocimiento que nace de la experiencia. Algunos de los autores que más lo representaban han sido Thomas Hobbes, John Locke y David Hume. Uno de los principios básicos en los que se sustenta el empirismo es la idea de que todo conocimiento deriva de la experiencia sensorial, los sentidos. Tanto los empiristas como posteriormente los asociacionistas
que fue Luke quien hizo su primer esbozo de lo que posteriormente daría lugar a las teorías asociacionalistas, defendieron que la única fuente válida de conocimiento y de aprendizaje era la experiencia. Mediante los sentidos percibimos los hechos y los objetos que nos rodean. Los interpretamos y de este modo llegamos a conocerlos a través de su color, su olor, su figura, sus dimensiones. Luke, como todos los empiristas, mantiene la premisa de que las ideas y los conocimientos nunca son universales y proceden siempre y únicamente de la experiencia. Concibe la mente como una tabla rasa, sobre la que se irán escribiendo en la medida en la que se vayan adquiriendo experiencias y aprendizajes, y gracias a ese material cognitivo seremos capaces de pensar y crear ideas nuevas. Luke, en el 1689, sostenía que si las ideas innatas existieran, todos compartiríamos el mismo conocimiento, destacando a este respecto como progresivamente partiendo de un cerebro vacío. Los niños van diferenciándose a medida que van adquiriendo aprendizajes en su entorno. Por otro lado, el hecho de encontrar valoraciones distintas entre los pueblos ante idénticos comportamientos, lo que en uno es considerado correcto, en otro se puede valorar como indigno y merecedor de castigo, también lo demostraba. Otro de los principios defendidos por todos los empiristas de la época fue la idea de que el conocimiento es adquirido. Esta idea era contraria al pensamiento cartesiano, que defendía la existencia de conocimientos o ideas innatas, presentes desde el nacimiento. Asimismo, defendía la inexistencia de verdades universales, y en el supuesto de que existieran, deberían poder someterse a comprobación de algún modo objetivo y constatable que permitiese su verificación empírica, aspecto clave para el empirismo. Hume fue un gran defensor de las ideas de Locke, con quien comparte, entre otros muchos aspectos, la creencia de que no existen ideas innatas y la lucha contra el racionalismo propio de su época. Destacó fundamentalmente por su teoría del conocimiento, donde plasmó su pensamiento empirista basado en la experiencia y la observación en su obra Tratado de la Naturaleza Humana, 1738. Con esta teoría realiza una contundente crítica al racionalismo de Descartes, en el que lo que primaba era la razón. A este respecto, Hume estableció dos tipos de contenidos mentales que emanan de la experiencia y que, según la fuerza con que se presenten, pueden ser impresiones o ideas. En cuanto a las impresiones, serían los contenidos mentales más complejos, resultado de procesos asociativos que operan sobre las sensaciones más simples, a las que denomina ideas, y que se forman mediante el contacto directo de los sentidos con los objetos y se perciben en el tiempo presente y, además, se presentan con mayor fuerza que las ideas. Y estas, las ideas, son representaciones o copias de las impresiones, mucho más débiles que estas, y se forman por el recuerdo de las impresiones recibidas con anterioridad. Por tanto, formarían parte de nuestro conocimiento pasado. Supongamos que vaciamos un bote de pintura roja sobre un papel. Tendremos presente la mancha y obtendremos de ello la impresión de color rojo con un alto grado de viveza. Dado que no lo estamos imaginando ni recordando, sino percibiendo en ese preciso momento, y es a esto a lo que Hume denomina impresión. Sin embargo, si pensamos en la mancha de pintura roja sin tenerla presente, estaremos generando un pensamiento de algo con menos fuerza, con menos viveza, que conformaría la idea del color rojo, que sería el rastro que ha dejado la impresión en forma de recuerdo. Hume parte de un empirismo radical, que no admite ningún conocimiento humano que no venga establecido por las impresiones, de modo que un contenido mental será verdadero solo si le ha correspondido una impresión sensible. Si esto no se produce, estaríamos ante una idea falsa o una ficción. En este sentido, Hume aclara que las ideas, además de proceder de la memoria, del recuerdo de impresiones pasadas, también pueden proceder de la imaginación, y es por ello por lo que podemos tener ideas falsas de cosas inexistentes, desconocidas, o ficciones, como por ejemplo un caballo con alas, al que nunca hemos visto. Otra de las características, igualmente compartida por todos los empiristas, ha sido la idea de que la mente inicialmente es pasiva y puramente mecanicista. Sin embargo, hay que hacer una matización respecto a la pasividad de la mente, ya que Locke distinguía dos tipos de ideas, simples y complejas, y la pasividad de la mente hacía referencia solo a las primeras. De ellas, las ideas simples son como los átomos del pensamiento que nacen a partir del contacto directo entre el objeto y los sentidos, sin la intervención de la mente. Surgen directamente de la experiencia de forma completamente pasiva.
Y de las ideas complejas, estas surgen, sin embargo, de la combinación de varias ideas simples, es decir, son creaciones de la mente a partir de las ideas simples, y en este caso, la mente sí es activa. Por ejemplo, ante la presencia de una bola de nieve, se produce en nosotros la idea de frío, blanco, blando, etc. Todas ellas podrían considerarse ideas simples, donde según la concepción de Luke, la mente sería pasiva. Sin embargo, cuando todas estas ideas simples se combinan, dan lugar a ideas complejas que requieren de una creación donde la mente participa activamente. De ahí surgirán pensamientos o emociones complejas. Me encanta este paisaje, o me emociona la nieve porque me trae recuerdos agradables. Todos estos autores han ido dejando su impronta en la psicología, aportando su punto de vista para explicar cómo suceden los procesos psicológicos en los individuos. Memoria, aprendizaje, pensamiento, inteligencia. Estos procesos, que son objeto de estudio de la psicología, se producen en los organismos de los seres vivos y están íntimamente relacionados con la biología. En este sentido, el sistema nervioso, el sistema endocrino y su funcionamiento forman parte de la psicología, y comprender el funcionamiento del cerebro humano, las estructuras que lo componen y su relación con la conducta es una labor difícil y desafiante. Llegar a tener conocimiento de por qué los individuos sentimos de una determinada manera, por qué aprendemos, nos motivamos, nos emocionamos, por qué nos comportamos de un determinado modo, etc., implica necesariamente conocer cómo funciona nuestro cerebro. La psicobiología será la ciencia encargada del estudio de los fundamentos biológicos de la conducta, de determinar cuáles son las funciones del sistema nervioso central y analizar la relación e interacción existente entre las estructuras cerebrales y la conducta, para llegar a entender cómo se producen los diversos procesos psicológicos del ser humano. Toda nuestra conducta, nuestra cultura y nuestra vida social, cuanto hacemos, pensamos y sentimos, depende de nuestro cerebro. El cerebro es la sede de nuestras ideas y emociones, de nuestros temores y esperanzas, del gozo y del sufrimiento, del lenguaje y la personalidad. Si en algún órgano se manifiesta la naturaleza humana, en todo su esplendor, es sin duda en nuestro voluminoso cerebro. Lástima que no lo conozcamos mejor. Teniendo en cuenta que los estados y los procesos del organismo controlan los comportamientos y estos a su vez influyen en los organismos, vamos a adentrarnos a continuación en el estudio de la conducta humana, centrándonos en sus fundamentos biológicos. Fundamentos biológicos de la conducta. La genética de la conducta. Para comprender la naturaleza del ser humano, es necesario conocer los factores que intervienen en su origen y desarrollo. Descubrir por qué existen diferencias entre individuos pertenecientes a una misma especie, o hasta qué punto la genética o el ambiente intervienen en nuestra conducta, son algunos de los aspectos que han entrañado gran interés científico. La genética es una ciencia que estudia los mecanismos de la herencia, es decir, cómo se transmiten los rasgos de padres a hijos. Gracias a ella, se ha descubierto cómo se codifica y almacena la información hereditaria y cuál es el mecanismo responsable de la continuidad de las especies y de que cada persona tenga unos rasgos específicos y únicos, transmitidos por los padres. La genética es el cimiento o la base sobre la cultura, la cual es la educación, los aprendizajes y las experiencias cotidianas que construirán y modelarán la personalidad y las conductas de cada individuo. La genética de la conducta se ha centrado en el estudio de la heredabilidad de ciertos rasgos psicológicos, que es la base de todos los estudios realizados en este área, como pueden ser los relacionados con el cociente intelectual, la extroversión, el neuroticismo, ciertas habilidades cognitivas, etc. Nos da información sobre hasta qué punto las diferencias genéticas encontradas entre los individuos son las responsables de las diferencias que se presentan en un rasgo conductual determinado que irá cambiando con el paso del tiempo. En el estudio de la genética de la conducta surgen dos preguntas esenciales. Por un lado, ¿hasta qué punto la conducta está determinada por la herencia? Y por otro, ¿hasta qué punto lo está por el ambiente? Teniendo en cuenta estas dos cuestiones, debe entenderse que ambos parámetros, genes y ambiente, no son excluyentes, sino todo lo contrario. Están en constante interacción, influyéndose mutuamente. Esta interacción entre los genes y el ambiente hace referencia a la expresión de un rasgo conductual, como resultado de la interacción entre ambos factores. Comprender la influencia genética, por ejemplo, del color de los ojos, resulta relativamente sencillo. Sin embargo, el camino para entender un comportamiento observable, como podría ser la toma de una decisión,
resulta mucho más complicado. Por ello, la misma situación estimular puede llevar a cada persona a situaciones muy distintas. Algunos rasgos estarán más influidos por los genes y otros, sin embargo, serán más por el ambiente. Los experimentos realizados con animales por Cornelia Bachmann y su equipo demuestran la influencia de la interacción entre los genes y el ambiente. Señalan que los genes, como las letras, son imprescindibles para formar palabras, pero es el ambiente el que construye las frases y les da sentido. Vamos a adentrarnos a continuación en el estudio de la estructura y composición del ácido desoxirribonucleico, o ADN, la molécula que contiene información sobre la genética del individuo. Probablemente el descubrimiento de este material contenido en los cromosomas de la célula, el ADN ha sido uno de los avances más importantes aportados por la genética, Watson y Crick, 1953. Esta información del ser vivo que se encuentra en los cromosomas es lo que determina nuestra herencia. Puede apreciarse que la estructura del ADN y el modo que sus distintas secciones forman genes y cómo muchos genes juntos forman cromosomas. La estructura del ADN presenta una forma de doble hélice, enrollada semejante a una escalera de caracol de millones de escalones, cada uno unido por un par de moléculas, que son bases químicas, los nucleótidos, adenina, timina, guanina y citosina, que se emparejan de dos en dos, la adenina con la timina y la guanina con la citosina. La doble hélice de ADN forma estructuras conocidas como cromosomas. El conjunto de cromosomas resultante se denomina cariotipo y en él se halla codificada la información genética del individuo. Los cromosomas son complejos, estructuras situadas en el núcleo de las células que contienen los genes de una persona que son fragmentos de ADN con información genética. Cada gen dispone de una serie de instrucciones que afectan a un proceso o característica concreta personal, aunque la mayor parte de las ocasiones son varios los genes responsables de controlar componentes de un mismo fenotipo o rasgo, es decir, se trata de una herencia poligénica. Por ejemplo, en los seres humanos ocurre con la altura, el color, la de piel, de ojos o el peso. Cada una de las células humanas normales contiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, la mitad procedente de la madre y la otra mitad del padre. Y de ellos, el par 23 corresponde a los cromosomas sexuales, denominados X e Y, que van a determinar el sexo genético del individuo. Doble X si es mujer y XY si es varón. Como señalamos anteriormente, la genética de la conducta trata el estudio de los factores genéticos y ambientales que influyen en el comportamiento y el desarrollo de los rasgos psicológicos y conductuales. Cada organismo individual está condicionado tanto por su genotipo, la información genética codificada en la cadena de ADN a la que se tiene acceso observando el ADN, como por su fenotipo, que está en la expresión del genotipo mediado por factores ambientales como la educación y la cultura recibida, las enfermedades y experiencias vividas. A esta información se tiene acceso mediante la observación externa del organismo. Podríamos afirmar en la actualidad que todo está modulado a través de la epigenética, de tal modo que pueden producirse cambios de expresión genética en el fenotipo, que no involucran un cambio en la secuencia del ADN, en el genotipo. El ejemplo más claro lo encontramos en los gemelos monocigóticos, en los cuales encontramos el mismo ADN y sin embargo pueden expresar comportamientos distintos y manifestar también enfermedades diferentes. Los dos métodos más frecuentemente empleados para averiguar la influencia que ejerce el entorno y la genética sobre las distintas características del ser humano han sido los estudios con gemelos y los de adopción. Los primeros estudios sistemáticos con familias de gemelos criados juntos y separados fueron llevados a cabo a finales del siglo XIX por Francis Galton, cuando abordó el planteamiento sobre si la conducta humana era un reflejo de la herencia. En este tipo de estudios se parte de la idea de que si los individuos con más semejanzas genéticas, gemelos monocigóticos univitelinos, son más parecidos entre sí en un determinado rasgo conductual que aquellos otros con menos componentes genéticos, gemelos dicigóticos bivitelinos, se podría deducir de ello que dicho rasgo conductual muestra cierta influencia genética. El otro método frecuentemente utilizado por la genética de la conducta se centra en los estudios de adopciones, en los que se estudia a gemelos monocigóticos univitelinos, que han sido criados por familias diferentes, y a individuos no relacionados genéticamente criados en una misma familia. De este modo, el parecido entre gemelos univitelinos que viven separados se atribuirá a influencias genéticas, mientras que la similitud entre los hermanos adoptivos serán atribuidos necesariamente a causas ambientales.
Posiblemente el cociente intelectual, denominado con las siglas CI, ha sido uno de los rasgos más estudiados en genética de la conducta y también el más polémico. Centrándonos en los estudios posteriores a la década de los años 60, se estima que aproximadamente el 50% de las diferencias del cociente de inteligencia entre los individuos se deben a factores genéticos. Se ha observado también un incremento de las influencias genéticas sobre la inteligencia según aumenta la edad de los sujetos. En esta misma dirección apuntan los resultados obtenidos con estudios de adopción, ya que las diferencias entre hermanos adoptivos aumentan a lo largo de la infancia y la adolescencia. En las últimas décadas se han realizado asimismo diversos estudios que han aportado evidencia empírica sobre la heredabilidad de ciertos rasgos de personalidad. Por ejemplo, se ha encontrado una heredabilidad del 40% para la emocionalidad y del 25% para la sociabilidad. Y entre un 40 y un 50% en características como extroversión y neurocitismo. También las psicopatologías han sido objeto de estudio. Concretamente, algunas investigaciones han establecido semejanzas para la propensión a la esquizofrenia en gemelos monocigóticos, entre un 40 y un 50% en gemelos, mientras que en gemelos dicigóticos se observa una heredabilidad entre un 6 y un 10%. En cuanto a la depresión, los estudios en gemelos arrojan también un resultado de heredabilidad de un 40 a un 50%. Resultados muy parecidos han encontrado otros autores como por ejemplo Gufani. El índice de heredabilidad, denominado con la sigla H2, es una estimación sobre el grado en que la herencia influye en la variabilidad de un rasgo y esto se calcula a partir de estudios fundamentalmente con gemelos monocigóticos, GM, y dicigóticos, GD, que permiten estimar matemáticamente los componentes de la varianza fenotípica. Por ejemplo, vamos a calcular el índice de heredabilidad comparando gemelos monocigóticos y dicigóticos en un rasgo como la sintomatología psicopática. Supongamos que este rasgo presenta una correlación del 0,70 en los monocigóticos y de 0,30 en los dicigóticos. Considerando que la fórmula que determina el índice de heredabilidad es la siguiente, H2 igual a 2 por RGM y RGD menos, en este caso concreto para la sintomatología psicopática, H al cuadrado es igual a 2 por, abre paréntesis, 0,70 menos 0,30 igual a 2 por 0,40 igual a 0,80. La interpretación de este valor debe hacerse teniendo en cuenta que cuanto más se aproxime el índice de heredabilidad a 1, mayor será la influencia hereditaria. Por el contrario, cuanto más se aproxime el valor a menos 1, menor será la influencia genética y mayor la influencia ambiental. Podría decirse que prácticamente desde los años 80 nadie pone en duda los efectos de la herencia, sin embargo, se sabe que estos no son determinantes conductuales, sino influencias genéticas. En la actualidad, la comunidad científica considera los efectos de interacción entre herencia y ambiente. Trabajos como el proyecto Genoma Humano han puesto un avance significativo en el conocimiento de las fases moleculares de algunas enfermedades, su diagnóstico y posible tratamiento, por ejemplo, el cáncer, enfermedad causada, en último término, por modificaciones de la secuencia genética, que origina un anómalo crecimiento y división de las células. Las investigaciones comentadas con anterioridad respecto a la influencia de la herencia sobre muchas características psicológicas han demostrado que la estimación de heredabilidad en excepcionales ocasiones supera el 50%. Estos datos son los que han proporcionado mayor apoyo a la genética de la conducta y el ambiente, ya que el 50% restante suele relacionarse con los múltiples factores ambientales. Para finalizar, van a destacarse una serie de matizaciones relevantes en relación con lo señalado hasta el momento. Habitualmente se utilizan términos como genes para la altura, genes para la esquizofrenia, etc., cuando lo más idóneo sería hablar de influencias genéticas sobre las diferencias individuales en altura o en esquizofrenia. Hasta el momento no hay investigación suficiente como para poder hablar de genes para la conducta. Desde luego hay estudios que sugieren factores genéticos implicados en algunas conductas, como por ejemplo en el alcoholismo, pero en ningún caso esto significa que exista un gen que lo determine. La explicación se encuentra probablemente en la diferente sensibilidad hacia el alcohol de cada individuo, de modo que unos necesiten ingerir más cantidad que otros para percibir los mismos efectos, pero realmente se trata de una mayor propensión al alcoholismo. No hay ningún determinismo. En conclusión, los efectos de los genes sobre la variabilidad individual son indirectos e interactúan, a su vez, con el entorno del sujeto. Por tanto, los genes no determinan la conducta, solo ejercen su influencia con una probabilidad.
Es necesario distinguir entre las bases genéticas de ciertas enfermedades hereditarias, en muchos casos deterministas, y las bases genéticas de la conducta, donde el efecto de los genes sobre la variabilidad individual se produce en interacción con el entorno, de modo que los genes en ningún caso pueden ser determinantes exclusivos de la conducta. Se han llegado a identificar hasta casi 2.000 genes capaces de ocasionar algún tipo de efecto en el fenotipo. Sin embargo, todavía no se ha podido confirmar un solo gen individual que explique ninguna de las múltiples diferencias individuales en ninguna de las conductas complejas del ser humano. Considerando que en un pequeño movimiento de una bacteria están implicados más de 40 genes distintos, podemos hacernos una idea de la cantidad de genes implicados en una conducta humana más compleja, como por ejemplo aspirar al aroma del café o dirigirse al coche para ir al trabajo. La complejidad del cerebro humano, con más de 5.000 millones de neuronas interconectando entre sí, hace muy improbable que las diferencias en la actividad neuronal entre los distintos sujetos estén determinadas por la acción de un único gen individual, o por la de unos pocos. La influencia genética de la conducta se refiere no solo a las diferencias genéticas individuales, sino también a las diferencias conductuales entre los individuos de una población determinada. Por tanto, cuando la población cambia a lo largo del tiempo, genéticamente, por ejemplo, las migraciones, o bajo la influencia de circunstancias del entorno, por la educación o la cultura, se producirán también cambios en las capacidades de los sujetos y en sus conductas.